Ahí sí. Bienvenidos nuevamente, chiquillos, a esta clase de química para los terceros medios B y C del Colegio Inglés San Luis Gonzaga. Recordar que es importante el buen uso de los micrófonos, ¿ya? Tener control, que de repente se activan y escuchamos conversaciones que no son coherentes con lo que estamos desarrollando en la clase. Hoy día vamos a comenzar con una nueva unidad, ¿ya? La cual no va a estar dentro de la evaluación que tenemos el día 16, sino que corresponde a la unidad número 1 del diferenciado de química. El diferenciado de química se divide en dos tandas, ¿ya? Que una la hacemos en tercero medio y otra la hacemos en cuarto medio. En esta ocasión, la unidad que vamos a trabajar como unidad 1 corresponde a los fenómenos químicos del entorno y sus efectos. Ese es el nombre principal de lo que vamos a desarrollar hoy día, iniciando esta unidad día 6 de abril, ¿ya? Obviamente siempre es importante trazar cuál es el objetivo, cuál es la meta de esta clase. Y el objetivo de la clase es recordar la estructura atómica y las características de los electrones. Es decir, vamos a hacer un recuerdo muy hacia atrás y nos vamos a remontar en eso de octavo, primero medio, cuando hablábamos de átomos y de teorías atómicas. Pero para que quede todo específicamente claro, voy a hacer un paréntesis, ¿ya? Y les voy a mostrar cuál es el temario de la prueba de este día viernes 16 de abril, ¿ya? Es un temario que no se va a ver modificado, no va a entrar ningún contenido de la unidad número 1 que empezamos a ver hoy, ¿ya? Sin embargo, tienen que tener en claro que lo que va a ser evaluado es el concepto de solución, de soluto y de solvente. ¿Qué podría preguntar? No sé, si tenemos una solución que tiene mucho soluto, ¿será concentrada o no? ¿Qué podríamos preguntar respecto a los tipos de soluciones? Si una solución es diluida, qué tipo de solvente podemos encontrar en una solución, cuál es la característica del soluto, ¿ya? Y que obviamente tienen que recordar que una solución está compuesta por soluto y por solvente. Si yo no tengo dos participantes, no voy a tener el concepto de solución. Y a ese concepto de solución nosotros le calculamos diferentes unidades de concentración, donde definimos unidades físicas y unidades químicas. Las unidades físicas son todas aquellas que son porcentajes que trabajábamos en una base 100, ¿ya? Que podían ser masa-masa, masa-volumen o volumen-volumen. Mientras que en las unidades de concentración química trabajamos calculando molaridad y molalidad. Lo mismo que los cálculos de moles. ¿Cuántos moles hay de esta sustancia? Eso es algo que ustedes deben determinar. Y aquí abajo se me olvidó agregar, ya, puntito, interpretación de resultados. Si ustedes se dan cuenta, chicos, todo lo que aparece en el temario es lo que nosotros desarrollamos en la guía evaluada. Por lo tanto, durante el fin de semana, ustedes van a recibir en sus correos electrónicos la retroalimentación de esa guía. ¿Qué es lo que tuvieron muy bueno y qué es lo que tienen que mejorar? ¿Ya? ¿Qué es lo que tienen que reforzar? Eso va a ser un indicador de cómo ustedes están para esta prueba del día viernes 16 de abril. Entonces, interpretación de resultados. ¿Ya? En la clase anterior, yo les envié el PDF de la clase, ¿ya? Y les agregué la interpretación de resultados de la tabla. Si alguien no tiene acceso al material, escríbame un correo y yo les mando esa presentación para que ustedes puedan ver a qué nos referíamos, ya lo vimos durante las clases, pero si alguien todavía tiene dudas, a qué se refiere la interpretación de resultados. Recordemos que si nos daba 3 molar, significaba que habían 3 moles por cada 1 litro de solución. Si era un porcentaje masa-masa, significaba que habían 5, por ejemplo, 5% masa-masa, 5 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. A eso me refiero con la interpretación de datos. ¿Alguna pregunta respecto al temario de la prueba? ¿Hay preguntas? No, profe, ninguna. No, profe, no. Yo por lo ¿Ninguna? menos.
Ya, chiquillos, entonces, No va a importante. estar tan difícil. No, no va a estar tan difícil, así que aprovechen No. de asegurar buenas notas, chiquillos. Vamos a ir subiendo el NEM, ya el NEM y el ranking, que es muy importante. Les pido, por favor, un alumno de tercero B y un alumno de tercero C que saque un pantallazo, una fotito y las compartan en en su grupo de WhatsApp de curso para que todos tengan acceso. Es el 16 de abril, día viernes. Se va a publicar a las 2 de la tarde en la plataforma, si todo sale bien, ya, a las 2 de la tarde en la plataforma y va a estar asignada hasta las 22 horas, ¿ya? Desde las 2 de la tarde hasta las 22 horas de la noche del día viernes 16 de abril. Las personas que no rindan la prueba tienen que obviamente presentar un justificativo del por qué no la rindieron, para que tengan la chance de rendirla. Si alguien no tiene justificativos y no rindió la prueba, va a tener que optar por la nota mínima. Y a mí no me gusta esa nota, chiquillos. Mi intención jamás va a ser perjudicarlos, así que eh, organícense, pónganlo en su calendario. En Webclass yo ya publiqué la fecha, la modifiqué, la había puesto el 9, ahora modifiqué al 16. Así que eso, prepare la evaluación, como dijo Kim, no va a estar difícil. Así que tenemos que salvar buenas notas. Una vez hecha toda esta introducción y preámbulo respecto a las evaluaciones, vamos entonces a recordar. Yo dije que vamos a remontarnos octavo, primero medio, ¿ya? Y tengo preguntas para esta clase. Yo quisiera saber si algún alumno o alumna muy amable del tercero medio B o C me podría decir de qué está compuesta la materia. Si alguien les pregunta eso. Y De puede ser, átomo. ya, muy bien. ¿Quién dijo por ahí? Claudio, excelente. ¿Quién más podría complementar lo que nos dijo Claudio de átomos? ¿Sustancia? No sé. Sustancia, ya, muy bien. Vamos con esa lluvia de ideas. Entonces yo las voy a ir anotando aquí. Átomos. Kim dijo sustancias. ¿Qué más? Profe, siendo que un átomo está compuesto por iones también y electrones, ¿se pondría eso también o no? Átomo está bien. Ya, Claudio va aquí mirando también la pantalla y me dice que puede ser también el concepto de iones y de electrones. También los vamos a incluir. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre cuando ustedes miran a su alrededor? Se miran a sí mismos y dicen, todo es materia. ¿Qué es la materia, chiquillos? ¿Qué será la materia? En tercero medio ya tenemos que ser capaces de identificar cuál es el concepto de materia. ¿Será, por ejemplo, todo lo que tiene un volumen? ¿Será todo La lo que... materia es todo en general, todo. Todo está compuesto de materia. Todo está muy bien, Valentina. Todo está compuesto de materia. Por lo tanto, todos somos materia. Pero la composición de la materia, según Demócrito hace muchos años atrás, es que estamos compuestos por átomos. Y después de esta definición que tuvo Demócrito, Dalton dijo, no, está bien, nosotros somos estas materias minúsculas, estas partículas, que no tienen división y se llaman átomos, pero tienen que tener una estructura. Y esa estructura es la que nosotros observamos en esta imagen que yo puse aquí. Si ustedes se fijan, vamos a tener la estructura de un átomo, que fue modificándose en base a modelos atómicos para ir descubriendo las partículas subatómicas. ¿Cuáles eran las partículas subatómicas, chiquillos? Vamos recordando. Subatómicas, es decir, que estaban dentro del átomo. ¿Cuáles eran? Por aquí hay una. Electrones, neutrones y... ¿Cuál más falta? Protones. Ahí está. Excelente. O sea, ya podemos recordar que en algún momento de la vida alguien nos enseñó que los átomos estaban compuestos por protones, por neutrones y por electrones. ¿Cierto? Ya, Kim, vamos acordándonos que nos va a servir mucho, 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 ¿ya? Yo sé que hay cosas que se olvidan, ¿ya?
pero que en este caso es importante que ustedes traigan al presente para poder comprender mejor este inicio de unidad, porque recordemos que se llama, la unidad que nosotros vamos a ver, se llama fenómenos químicos del entorno, y el entorno está compuesto por materia, y la materia es la que nosotros estamos recordando aquí en base a su composición atómica. Entonces, ya como bien decía Valentina, que se acordó de estas partículas subatómicas, que se llaman protones, neutrones y electrones, componen esta partícula que conforma la materia que se llama átomo, ¿ya? Es una partícula muy pequeña, que significa sin división, ¿ya? Es como el fragmento más pequeño que vamos a encontrar de materia. Nosotros nos vamos a andar por la vida contando, hoy aquí en mi pelo tengo 1500 átomos, hoy aquí en mis cejas tengo 2000 átomos, acá en mi hombro lo componen 5500 átomos. No, no los cuantificamos así porque no son cuantificables. ¿Por qué? Porque ahí aparece el concepto que decía la Kim, que era la sustancia. La sustancia es una forma de cuantificar cuánta materia tenemos. ¿Por qué? Porque recordemos que los moles corresponden a la cantidad de sustancia presente de un elemento. Entonces vamos engranando esto y vamos diciendo, ah, sí, hay materia, todos somos materia, estamos compuestos por átomos, pero como no se pueden contar, hay que buscar una estrategia para contarlos. Y esa estrategia es el concepto de moles que representan la cantidad de sustancia. Pero hay veces en que no solamente importa cuánto tengo, sino que quiénes componen ese átomo. Y es ahí donde aparece este concepto de protones, neutrones y electrones. ¿Alguien se acuerda dónde estaba cada una de estas partículas o andaban todas por donde ellas querían? Los protones y neutrones creo que estaban en el núcleo y los electrones andaban dando vueltas por la órbita. Algo así era. Excelente. Valentina acaba de mencionar dos conceptos muy importantes. Habló de núcleo y habló de órbitas. Núcleo es aquella parte del átomo que está en el centro. Es decir, que nosotros aquí tenemos de este colorcito verde agua. Y aquí adentro estaban los protones y los neutrones. Siempre en el núcleo van a estar los protones y los neutrones. Y es una región que no se mueve, está absolutamente compacta. Una vez que un protón y un neutrón están ahí, no pueden salir. Mientras que los electrones van en estos caminos que se denominan órbitas. Las órbitas son todos aquellos como elipses que vemos alrededor de este núcleo que siguen caminos para el electrón. Es como que cada electrón tiene su calle y ellos saben por dónde tienen que moverse, pero la característica más importante de los átomos es que las únicas partículas subatómicas que tienen movilidad y libertad de desplazamiento son los electrones. Eso no se les puede olvidar, ¿ya? Porque es el fundamento químico de por qué hay una formación de iones. ¿Qué es un ion? Un ion es un átomo que está cargado eléctricamente, es decir, podemos encontrar un ion positivo o un ion negativo. ¿Y eso por qué ocurre? Porque los electrones se mueven. Entonces, yo electrón puedo estar con, por ejemplo, con el tercero B, y como soy electrón, yo me voy a ir al tercero C y me puedo ir moviendo. Y este movimiento de ganancia o de pérdida de electrones forma diferentes iones. ¿Cómo cuáles? Como los cationes y los aniones. Estos chiquillos, yo sé que es una materia que vieron hace tiempo, pero necesito que la recuerden, que la traigan de nuevo a su cabecita. Por eso estamos haciendo esta clase introductoria, para no partir así como de rompe y lleno así, vamos con toda la materia. No, tenemos que hacerlo de una manera ordenada para que se vayan activando esos conocimientos que adquirimos hace un tiempo, ¿ya? Entonces, como ya dijimos, los electrones se mueven y se van moviendo de un lado a otro. Los protones no se mueven, ellos no van a formar los iones. Los únicos responsables de las especies iónicas son los electrones por su movimiento. ¿Qué tipo de iones vamos a encontrar? Vamos a encontrar unos que se llaman aniones y unos que se llaman cationes. Cuando hablamos de un ion anión, significa que ganó electrones, por lo tanto está cargado negativamente. ¿Por qué?
porque tiene muchos más electrones, tiene mucha más cantidad negativa que la cantidad positiva que tiene su núcleo. Recordemos que los protones que están en el núcleo dan y entregan la carga positiva, ¿ya? Por lo tanto, tenemos esta carga negativa que está por sobre la cantidad positiva que tiene el núcleo. Cuando hay más electrones, se habla de aniones, pero resulta que como hay un compañero que gana electrones, que en este caso sería nuestro señor verde, que tenemos aquí, él ganó electrones, hay un compañero que pierde. Si es así la cosa, uno gana y el otro tiene que perder. O sea, la masa ya como este principio químico de que la masa siempre tiene que conservarse, lo mismo ocurre con las partículas. Si hay una partícula que sale de una especie, es porque va a llegar a otra, no es porque va a salir y mágicamente va a desaparecer. No. Entonces, cuando alguien gana, hay una especie que pierde. Y esa especie que pierde electrones queda cargado positivamente, porque perdió carga negativa y su carga positiva no se altera. Y ahí encontramos el concepto de catión. Por lo tanto, el catión es aquel ion que está cargado positivamente. ¿Se van acordando, chiquillos? ¿Nos Sí. vamos acordando de esto? ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas? Dígalo ahora o callen para No, profe, siempre. ninguna. No, profe. Ya, me van siguiendo entonces, como buenos alumnos de tercero medio. Entonces resulta que en este movimiento de electrones, chiquillos, se van creando una serie de características del átomo. Así como decía Valentina adelante que había un núcleo y habían orbitales, o también denominado corteza, que es por donde encontramos los electrones nunca van a estar en el núcleo, ¿ya? Recuerden que el núcleo conserva los neutrones y los protones, ¿ya? Tiene una carga positiva, y eso genera la atracción con los electrones que van girando alrededor de este núcleo, ¿ya? Y esa atracción tiene que ver por fuerzas electromagnéticas. No se juntan así completamente, no es que estén pegados. Siempre hay un espacio vacío que es generado por este campo eléctrico, ¿ya? Pero que entre ellos genera una atracción. Por lo tanto, pregunta para ustedes. Si yo tengo un electrón que está aquí, cerquita, y después tengo un electrón que se aleja, ¿quién tiene más fuerza de atracción? ¿El que está cerquita o el que está más lejos? ¿Quién tiene mayor fuerza de atracción con el núcleo? ¿El que está El que aquí? está más cerca. El que está más cerca, porque genera mayor fuerza de atracción. Por lo tanto, mientras más lejos esté el electrón del núcleo, más fácil va a ser para él arrancarse a otra casa, irse donde otros amigos. Los que están más en la periferia, es decir, en el borde, ya los que se están escapando de este núcleo, ya tienen menor atracción con él. Por lo tanto, son más libres. Y cuando eso ocurre, se generan ya diferentes tipos de iones. En este caso, vamos a hacer una actividad para poder identificar si perdieron o ganaron electrones y junto a eso determinar si son cationes o aniones. Entonces, dice, clasifiquemos especies químicas, indicando si ceden o pierden electrones. Podemos apoyarnos en la tabla periódica de los elementos químicos, pero en este caso ya tenemos 4 especies: Na+, Cl-, Zn2+, y Al3+. ¿Quién se anima a decir si la primera especie, llamada ion sodio, ya corresponde a un catión o un anión? Yo voy a ir haciendo flechitas aquí y ustedes me van a ir diciendo qué es cada uno. Este lo voy a escribir de nuevo acá porque no se ve la cámara. Ya, chiquillos. Letra A, catión o anión. Espero sus respuestas. Es un catión, profe, Es un catión. ¿Por qué, Valentina? porque tiene carga positiva. Porque tiene carga positiva. O sea, ni siquiera tenemos que saber cuánta carga tiene. Ni siquiera es necesario que vayamos a la tabla periódica. ¿Por qué? Porque ya el signo nos está indicando que es un catión. Entonces, ¿tiene más electrones o más protones? Más protones. Más protones.
Ya, ahora Valentina ya me dijo la alternativa, o sea, la respuesta a la pregunta A. Quiero que otro compañero, ya Kim, le toca a usted, letra B. Vamos aprendiendo. Anión, algo así, ¿no? Ya Kim, ¿está ¿Bien? atenta? ¿Sí? Listo. ¿Cuál es el signo que tenemos en el Cl? Recordemos que el Cl es la simbología para abreviar al cloro, ¿ya? ¿Qué signo tiene el cloro ahí? Menos. O sea, el cloro no. ¿O sí? Sí. Ahí sí. Recordar que esta carga es de toda esta molécula. Este cloro, este Cl representa solamente un cloro. No es que sea un C y un I, es solamente un Cl, ¿ya? Ujú. Entonces, esa carga negativa me está diciendo que ese cloro tiene más electrones. ¿Cómo se llama aquel ion que tiene más electrones? ¿Se llama catión o se llama anión? ¿Cómo se llamaba? Mira, si aquí era carga positiva, se llamaba catión. Si es carga negativa, se llama Anión, po. anión. Muy bien, Pero sí, Jonathan, muy bien, Kim. profe se la había dicho delante. ¿En serio no la escuché? Es que sabe que la escucho lejos. La escucho muy lejos. Ahora sí. Ahí sí, pues ahí cambió la cosa. Y que tenía el audífono tirado por A no sé ver, dónde. ve, y me estaba diciendo, profe, yo no la escuché. Sí, se Entonces, lo dije después de que la Val le dijo a Catión. muy bien, muy bien. Entonces, chiquillos, si ustedes se dan cuenta, es tan fácil como determinar. Si tenemos signos más, es porque estamos en presencia de cationes. Y si tenemos signos menos, es porque estamos en presencia de aniones. ¿Ya? Aquí en este caso, el zinc 2 más es un catión porque tiene carga positiva. Y el aluminio 3 más es porque tiene carga positiva. ¿De qué va a depender estos 3 más y estos 2 más? Es lo que vamos a trabajar durante la próxima clase cuando hablemos de los electrones de valencia. Ahí se van a tener que acordar un poquito ya de configuración electrónica. ¿Vieron configuración electrónica? Lo recuerdo, profe. Eso de orbital 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. ¿Se acuerdan Sí, un creo que poquito de sí. eso? ¿Sí? Ya, y vamos a ver los electrones de valencia y vamos a ir recordando muchos conceptos. Recuerden que la química y todas las asignaturas vamos así, uniendo eslabón a eslabón para hacer una gran cadena de conocimientos. Así que lo que aprendimos durante el año pasado, durante los años que ya pasaron, nos van a servir siempre para fundamentar todos los contenidos. ¿Ya, chiquillos? Entonces, en base a la actividad que acabamos de hacer, nosotros nos dimos cuenta que habían especies que tenían más protones y otras especies que tenían más electrones. Y dependiendo de eso, las clasificábamos como cationes, cuando había más carga positiva, y aniones, cuando había más carga negativa. Pero esa formación de los iones genera un cambio en la nube electrónica. ¿Qué es la nube electrónica? Todo lo que acompaña al núcleo, ¿ya? ¿Dónde están los electrones? Por eso se llama nube electrónica. Proviene de la palabra de los electrones. Si ustedes se dan cuenta aquí, yo puse de ejemplo que estaba el sodio. El sodio se simboliza en la tabla periódica como una N mayúscula y una A minúscula. Esa es la forma que nosotros lo encontramos en la tabla. Y en la tabla periódica nos indican la cantidad de átomos que tiene este elemento en su estado neutro. En la tabla periódica, chiquillos, van a encontrar a todos los elementos en estado neutro, no en estado iónico, ¿ya? Siempre la información que aparece ahí es en estado neutral. Por lo tanto, en este estado neutro, lo que nos indica el sodio, que tiene un número de, ¿cómo se llama? Un número atómico, ¿ya? Voy a buscar mi tabla antes de que se me olvide. Un número atómico de 11, que está ahí. El número atómico no es el de la masa molar, es el otro. Ya es el que está al otro lado. La masa molar era, no sé, 5,4. El número atómico siempre es un número entero porque nos habla de la cantidad de partículas que tenemos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del sodio, nos vamos a dar cuenta que su número atómico es 11. Por lo tanto, quiere decir que tiene 11 protones. Siempre el número atómico es la cantidad de protones. Número atómico se simboliza con la letra Z y corresponde a la cantidad de protones que nosotros vamos a tener. Si el sodio tiene
un Z, que es un número atómico igual a 11 protones, significa que en su núcleo hay 11 protones. Por lo tanto, nosotros simbolizamos 11 protones ahí. Excelente, sabemos que hay 11 protones. Pero como está en estado neutro, ¿qué significará el estado neutro? Si yo les dije que los iones eran diferentes cantidades de electrones, ¿qué pasará cuando un átomo está en estado neutro? ¿Cómo será la cantidad de electrones en comparación con la cantidad de protones? ¿Serán La iguales? misma ¿Serán cantidad. la La misma misma cantidad? Por lo tanto, si yo tengo 11 protones, tengo que tener 11 electrones porque está en su estado neutro. Es decir, tenemos la misma cantidad de protones y de neutrones. Contemos. 1 electrón, 2 electrones, 3 electrones, 4 electrones, 5 electrones, 6 electrones, 7, 8, 9, 10 y 11 electrones. Tenemos 11 electrones en esta nube electrónica. Pero resulta que yo les dije que mientras más lejos estuvieran del núcleo, iban a haber electrones que querían arrancar e ir a conquistar y conocer nuevos universos. Y eso es lo que ocurre con este electrón que voy a destacar aquí en rojo. Ese electrón, como tiene menos fuerza de atracción con el núcleo, él dice, yo quiero emigrar. La verdad es que yo quiero salir de aquí. Y para poder salir de ahí, lo que él hace es elevar su energía, ¿ya? Y decir, ok, yo tengo cierta cantidad de energía que la voy a emitir a través de una corriente eléctrica, ¿ya? Que dice, me va a permitir a mí irme a otro átomo, pero resulta que si yo me voy, este sodio ya no va a estar en estado neutro. Este sodio va a tener que cambiar. Y como hay un electrón que va a emigrar, que se va a ir, este sodio va a quedar con un déficit de electrones. Ya no va a tener sus 11 que necesitaba para ser igual a los 11 protones, sino que ¿cuántos electrones va a tener ahora? Si hay uno que se va, ¿cuántos electrones van a haber ahora? Si uno se 10. va, ahora van a haber 10 electrones. ¿Y modificamos algo del núcleo? ¿El núcleo cambió en algo? Fíjense, si el núcleo tenía 11 protones, ¿cambió en algo el núcleo? ¿Se puede mover alguna partícula del núcleo? Alain, Claudio, Antonia, Daniel, Matilda, ¿cambió en algo el núcleo de este átomo? No, profe. No cambió en nada. Entonces, como no cambió, como nos dijo Claudio, significa que siguen habiendo 11 protones. ¿Qué hay más? ¿Hay más protones o hay más electrones? Electrones. Hay más. Hay 12. ¿Hay más electrones o protones? Electrones. ¿Seguro? ¿Cuál es más grande, el 10 o el 11? ¿Y ese 10, profe, de qué? El ¿Me puede 10, explicar? ya voy a ir ahí. Yo aquí les dije que en su estado neutro, este elemento tiene 11 protones, por lo tanto también tiene 11 electrones. Pero resulta que yo les dije que en la última capa había menos fuerza de atracción entre el núcleo y el electrón. Por lo tanto, este electrón que yo encerré aquí en rojito decidió irse, se fue. Entonces, si teníamos 11 electrones, ahora ya no son Hay 10. 11. Como se fue, quedaron 10 electrones. Pero resulta, dígame. Entonces, a la otra forma que pasó con 10 y los protones quedan con 11. Muy bien, los protones, te das cuenta que no cambian su cantidad, solamente está cambiando la cantidad de los electrones, porque son los únicos átomos, o sea, las únicas partículas subatómicas que se pueden mover dentro del átomo. Gabriel me mandó un mensaje y me dice, profesora, ¿qué es el 12N que está en el núcleo? El 12N, si ustedes se fijan, yo no les he hablado nada de él, porque corresponde a la cantidad de neutrones que hay en el núcleo del átomo, ¿ya? Ese número es un número fijo para cada uno de los elementos, ya cada elemento va a tener cierta cantidad de neutrones. En este caso, cuando hablamos de iones, no identificamos y no trabajamos con los neutrones.
porque recuerden que los neutrones no tienen carga eléctrica, solamente quienes tienen la carga son los protones con carga positiva y los electrones con carga negativa. ¿Hacia dónde va la orientación que yo le quiero dar a este ejemplo, chiquillos? A que ustedes sepan que el movimiento de los electrones desde una especie a otra genera estos iones. Y los iones, ¿ya? Forman una cantidad de especies químicas que van a tener una oxidación o una reducción. Y esa oxidación y reducción es lo que vamos a estudiar durante la próxima clase. Pero para poder estudiarlo tenemos que tener en claro que una reacción química tiene que tener la información necesaria para poder determinar quiénes son los que están participando ahí. ¿Ya? Nosotros no podemos decir, ya no, si hay un elemento que está ahí dando vuelta y que perdió o que ganó electrones. No, nosotros tenemos que químicamente decir, ¿qué le pasó a esa especie para que haya perdido electrones? ¿Quién incitó a que eso pasara? Hay un micrófono abierto, no sé quién es. Si me ayudan, ahí Tomás, le desactivé su micrófono, ¿ya? Entonces, para poder comprender eso, chiquillos, una vez que ya recordamos el concepto de que la materia estaba compuesta por átomos, que estos átomos no tenían división, pero que estaban compuestos por partículas subatómicas, que eran los protones, neutrones y electrones, y que el movimiento de los electrones generaba iones que podían ser positivos, como en este caso que era un Na+, o negativos, cuando estábamos hablando de aniones, ¿ya? Tenemos que tener en claro que todo ocurre en base a una reacción química. ¿Cuál es la característica principal de una reacción química? Es que siempre va a ser de la forma A más B para formar un producto C más D. ¿Puede ser un producto? Sí. ¿Pueden ser dos? También. ¿Pueden ser más? Por supuesto que sí. Eso va a depender del tipo de reacción. Pero lo importante es que recordemos que siempre en una reacción química vamos a tener dos participantes. Vamos a participar con los reactantes y vamos a terminar con los productos. Si no hay reactantes, no existe la reacción química. Si no hay producto, tampoco hay reacción química. Siempre el objetivo de una reacción química es que nosotros seamos capaces de visualizar qué ocurre con esta transformación de la materia. ¿Cuáles son esos parámetros que tenemos que aprender y recordar? Son aquellos parámetros que rigen, ¿ya? Y que gobiernan más que todo cómo ocurre una reacción. Y dentro de eso, quiero que ustedes recuerden el balance de reacciones químicas. Recordemos que no es lo mismo tener una ecuación balanceada que una ecuación no balanceada, ¿ya? No nos dan la misma información. Cuando hablamos de el balance de ecuaciones químicas, tenemos que fijarnos en tres aspectos importantes, que son los que yo les nombro aquí. Primero, la ley de conservación de la masa. Si es que alguien no recuerda, voy a hacer un breve resumen de que la ley de conservación de la masa tiene que ver con que la masa o la materia no se crea ni se destruye, solo se va a transformar. Por lo tanto, si yo tengo 20 átomos de A, para terminar en los productos tienen que existir 20 átomos de A, de la misma forma, pero van a estar reordenados. Las moléculas se acomodan de tal forma para poder crear este producto que nos interesa, ¿ya? Y dentro de este producto tenemos que tener en claro que la cantidad de átomos presentes, tanto en reactantes como en productos, tiene que ser la misma. ¿Para qué? Para que se establezca un balance químico, que es que la cantidad de átomos que tenemos en los reactantes sea igual a la cantidad de átomos que tenemos en los productos, ¿ya? Obviamente, para la próxima clase, cómo vamos a partir trabajando es a través de un método para poder balancear las ecuaciones químicas. ¿Qué método vamos a usar? El más práctico de todos y el que ustedes más deben recordar, que se llama método del tanteo. Este método del tanteo nos va a nosotros poder indicar cuál es el coeficiente o el factor que vamos a tener que adicionar, ¿ya?, a una reacción química
para poder tenerla en equilibrio, en un balance perfecto. Si tengo 5 en reactantes, tengo que tener 5 en productos. ¿Y en qué nos vamos a fijar para eso? En la cantidad de átomos. Los dejo más que invitadísimos para que en la próxima clase podamos trabajar con el método del tanteo. Si ustedes se fijan, aquí dice método del tanteo para utilizar múltiplos que nos permitan igualar las cantidades de átomos. Después dice método algebraico, que utiliza expresiones algebraicas y ecuaciones para el cálculo de los coeficientes estequiométricos. Y aquí al final habla del método del ion-electrón. Y aquí dice, este tipo se verá en tercero medio. O sea, ustedes donde van a llegar en esta unidad es a comprender el método del ion-electrón. ¿Mediante qué? Mediante reacciones redox, que son reacciones de oxidación y reducción causadas por la movilidad de los electrones. Vamos a entender por qué un ion es un ion. Antes lo comprendíamos como que el electrón se movía, pero en esta unidad lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con esas ecuaciones para demostrar cuántos electrones se intercambian y cómo va cambiando el estado de oxidación y de reducción de cada una de esas especies. ¿Dudas, preguntas, consultas, aportes a la clase terceros medios? ¿Nadie tiene consultas, dudas, algo que preguntar? No, profe, nada. Nada, Kim. ¿Todo claro? No, todo bien, todo correcto. Muy bien. Valentina dice lo mismo. Entonces, chiquillas y chiquillos, vamos a dejar la clase hasta aquí, pero antes voy a mostrar con lo que vamos a partir. Con esto vamos a iniciar la próxima clase, así que quedan todos más que invitados a conectarse el próximo martes a nuestro encuentro de química para poder determinar qué vamos a hacer con esta ecuación. ¿Cómo vamos a saber si en verdad está en equilibrio químico o no? Es lo que vamos a descubrir en nuestra próxima clase. Ya, queridos alumnos, voy a dejar de compartir pantalla. Vamos a ver.